El precio de la victoria. Segundo mensaje de esta serie, una iglesia en expectativa. El precio de la victoria. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Puede sentarse. Un anciano cristiano, al momento de enfrentar su martirio, dice la historia que elevó esta oración: oh Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo, el Dios de todos los justos quienes viven en tu voluntad. Te agradezco el que me contaste es digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo para sufrir junto con Él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas en este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible, me preparaste para este día y me avisaste de antemano. Ya lo has cumplido. Por eso te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Esa fue la oración para mí poderosísima, el que elevó un anciano, el que iba a sufrir del martirio. Esto es de entregar su vida por no negar a Jesucristo. Y justo antes
de que la hoguera donde iba a ser quemado se encendiera, este anciano mártir levantó esta oración. Esta poderosa oración fue levantado por un hombre conocido en la historia de la iglesia como Policarpo. Y Policarpo fue obispo de la iglesia de Esmirna, de la iglesia a la cual se le dirige la segunda carta de las 7 cartas que se dirigen en el libro de Apocalipsis. Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, enfrentó con valentía, con fe, con esperanza el martirio por la fe en Cristo Jesús. Años antes, el Cristo glorificado le había escrito una carta a la iglesia de Esmirna, y había llegado a través del vidente Juan. Y en esa carta, el Cristo glorificado le señaló a esa iglesia de Esmirna lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Esa palabra que salió del Cristo resucitado a la iglesia de Esmirna se cumplió, entre otras, con Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna. Señala una historia que antes de Policarpo haber sido llevado a la hoguera y haber hecho esa poderosa oración, hubo un diálogo entre el procónsul romano, el encargado del gobierno romano en aquella región, y Policarpo. Y el procónsul, con mucho amor y con mucho cariño y con mucha misericordia, le dijo a Policarpo, o le hizo esta pregunta: ¿qué tiene de mal el decir César es el Señor, y ofrecer sacrificio y salvar la vida? El procónsul le estaba dando la salida a Policarpo, al anciano obispo de Esmirna. Le estaba diciendo: afirma que César es el Señor, haz adoración a César y salva tu vida. Policarpo le respondió al procónsul: 86 años le he servido y él no ha hecho ningún mal.
¿cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? Tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿A qué esperas? Venga, haz lo que quieras conmigo. Es un testimonio de un mártir de la fe, de un hombre que conoció a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Un hombre que estuvo dispuesto a ofrendar su vida por no negar a su rey y a su Señor. Sí, la victoria tiene un precio. El precio de la victoria es relativamente fácil para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, venir semanalmente a un lugar de adoración y allí levantar nuestros brazos y decir que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Pero estaremos dispuestos a pagar el precio de la victoria. Tal vez muchos de nosotros no nos enfrentamos a que se nos ponga en un lugar donde hay una hoguera y se nos diga: ¿qué de mal hay en decir que César es el Señor? Pero tal vez a muchos de nosotros, en nuestro caminar, en nuestro ir, continuamente se nos pone en esa misma disyuntiva de negar a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. Hay veces que esa disyuntiva la tenemos en nuestra propia familia. Hay veces que esa disyuntiva la tenemos en nuestra comunidad. Hay veces que los jóvenes estudiantes las enfrentan en sus lugares de estudios. Hay veces que los adultos, los que trabajan, los encuentran en sus talleres de trabajo. La disyuntiva de negar a Cristo o la disyuntiva de testificar de Cristo. Porque a Cristo no lo negamos solamente con lo que podamos decir. A Cristo lo negamos por lo que hacemos en muchas ocasiones. Y en otras ocasiones, y tal vez en más ocasiones de lo que nos imaginamos, por lo que dejamos de hacer.
el precio de la victoria. Las iglesias del Apocalipsis, esas 7 iglesias a las cuales se les es dirigido ese hermoso libro para animarles en la fe, para mantenerles firmes en el momento de prueba. 2 de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Cristo glorificado no le hace señalamiento negativo alguno. Y una de esas iglesias a las cuales no se le hace señalamiento negativo alguno es a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de la cual después Policarpo va a ser su obispo, la iglesia en la cual Policarpo va a ser llevado al martirio. La otra iglesia a la cual no se le hace señalamiento negativo es a la iglesia de Filadelfia. Los estudiosos señalan que de entre las 7 iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis, solamente a 2 se les condena de manera absoluta y sin esperanza de perdón. A Sardis, que es muerta, y a la Odisea, que es rechazada. En el día de hoy dicen los estudiosos que esas ciudades se hallan desiertas y deshabitadas. Solamente a 2 de esas iglesias, como ya señalé, se les alaba sin reserva de corazón y amorosamente, a Esmirna y a Filadelfia. Estas 2 ciudades han conquistado y ostentado la gloria de ser campeones del cristianismo a través de los siglos. A otras 2 se les dirigen alabanzas y cargos entremezclados, a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira. Ambas ciudades todavía existen como ciudades florescentes. Solamente una iglesia había de ser quitada de su lugar. Éfeso, que fue trasladada a un lugar distante, unos 3 kilómetros, y hoy en día es una aldea insignificante. Esmirna, la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufrirá, la iglesia que descubrirá el precio de la victoria. Hoy por hoy, ¿cuántos de nosotros necesitamos descubrir el precio de la victoria de ser un creyente en Cristo Jesús? Se señala que la ciudad de Esmirna en aquel tiempo era una ciudad hermosísima. Era una ciudad producto, oiga bien, de la planificación cuidadosa de los que la reconstruyeron. Porque en una ocasión esa ciudad de Esmirna había sido prácticamente destruida totalmente. Y luego de un tiempo,
se dieron a la tarea de reconstruirla de una forma muy bien planificada. A esa iglesia que está en Esmirna, el Cristo glorificado se le presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras. Y los hermanos de la iglesia de Esmirna entendían por experiencia propia lo que significaba dejar de ser para volver a ser, porque en la historia de su ciudad, en un momento, la ciudad había sido totalmente destruida, podríamos decir, había sido muerta, para luego que ser reconstruida, para luego tener vida, para luego ser resucitada como una gran ciudad hermosa y bella. Por eso el Cristo glorificado se le presenta y le dice: yo soy el primero y el postrero, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Y dice esto: yo conozco tus obras. La iglesia de Esmirna entendía el concepto de estar muerto y volver a la vida, porque como ciudad habían prácticamente desaparecido, pero habían resurgido. El Cristo glorificado, el que estuvo muerto y vivió, le trae un mensaje a la iglesia de Esmirna. Aunque la ciudad de Esmirna era una ciudad muy hermosa, muy bien planificada, la ciudad de Esmirna era una ciudad muy identificada con la idolatría y el paganismo. En Esmirna, en el año 195 antes de Cristo, fue el primer lugar donde se levantó un templo a la diosa Roma. El Imperio Romano fue desarrollando poco a poco un concepto de que Roma era una diosa, que el imperio era una diosa. Pero mucho antes, Esmirna levantó un santuario a la diosa Roma. En Esmirna se levantaron centros de adoración idolátricas hermosos en arquitectura. Se levantaron templos a los dioses Cibeles, Zeus, Apolo, Némesis, Afrodita, Esculapio. A todos ellos se le levantaron centros de adoración. Así que Esmirna era una ciudad bella, pero estaba plagada de la idolatría. Cuando uno lee la carta a Esmirna, uno se siente impactado porque el Cristo glorificado le indica a la iglesia de Esmirna que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué palabras salen del Cristo glorificado? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. Es que en Esmirna había una comunidad judía muy poderosa, una comunidad judía muy grande. A veces a nosotros se nos olvida que las primeras persecuciones, y tal vez persecuciones bien atroces, surgieron primeramente de los judíos contra la iglesia que nacía. Así que en Esmirna, la iglesia de Esmirna, nos encontramos a una iglesia que está en una ciudad hermosa y próspera, a una iglesia que está en una ciudad que es un centro de idolatría, a una iglesia que está en una ciudad donde hay una comunidad judía y que verdaderamente es fuerte contra ella. Podríamos decir que la iglesia de Esmirna estaba en una ciudad populosa que la aborrecía. La iglesia de Esmirna probablemente podemos decir que era aborrecida por su comunidad, porque eran gente de gran idolatría, porque eran gente de un judaísmo rampante. El Cristo glorificado, que conoce lo que acontece en la ciudad en la cual está la iglesia de Esmirna, el que estuvo muerto y ahora vive, viene a consolarla. Y le dice a Esmirna: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Cristo glorificado, lo que le está diciendo a esa iglesia en un ambiente tan hostil, es unas palabras de afirmación. Le está afirmando, le está llamando a la fidelidad en medio de las adversidades. Y le están diciendo: si tú te mantienes fiel en medio de las adversidades, tendrás tu galardón. Y el galardón, ¿en cuál es? El galardón es la salvación. El precio de la victoria, el precio de la victoria, el precio de la victoria. Hay que ser fiel al Señor Jesucristo. Hay que mantenerse fiel a aquel que nos amó. Hay que ser fiel al que se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. La iglesia en expectativa camina con su mirada puesta en los cielos, esperando que ese Cristo glorificado regrese, pero camina con los pies en la tierra. Sabe que hay aflicción, sabe que hay dolor, pero hay que ser fiel, y el que es fiel recibirá la victoria. La victoria tiene un precio. Los aplausos son buenos, pero mejor es
ser fieles a Dios. Hay que ser fieles a Dios. Y en el siglo XXI, donde a nosotros nos ha tocado ser iglesia, donde a ti te ha tocado ser creyente, tú tienes que ser fiel. Porque continuamente, tú y yo, nosotros estamos siendo retados. Continuamente estamos siendo puestos en situaciones difíciles. Y continuamente estamos siendo colocados en situaciones de confrontación. Nosotros no buscamos la confrontación, pero no podemos negar nuestra fe en Cristo Jesús. No importa lo que nos cueste a nosotros. Hay que ser una iglesia en expectativa. Hay que mirar, hay que caminar mirando al cielo, de donde vendrá nuevamente el Cristo glorificado, pero con los pies en la tierra. La iglesia en expectativa sabe que la fidelidad a su Cristo tiene un precio. Si tú no lo sabías, te lo digo. Ser creyente tiene un precio. Ser de Cristo cuesta. Hay que pagar el precio. Pero también la iglesia en expectativa conoce que ese Cristo cuida de ella. Yo sé que tengo que pagar un precio, pero mi Cristo cuida de mí. El ángel de Jehová está alrededor de mí, me cuida y me defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso soy, porque dichoso el hombre que en él confía. Habrá problemas, pero soy fiel. Y Él es fiel a mí. Jesús, antes de subir a la cruz del Calvario, oró así por su iglesia. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La iglesia en expectativa
conoce el precio de su victoria. Camina por la tierra. Hay veces que un poco golpeada. Hay veces que bastante golpeada. Hay veces que apabullada, pero camina con sentido de victoria, porque tiene su mirada puesta en el cielo, de donde vendrá el Cristo glorificado, el Cristo que en el aquí y en el ahora la cuida y la protege. Dios cuida y protege esta congregación y esta iglesia. Pero tienes que saber algo. Dios te cuida y te protege a ti, a ti, a ti. Sé fiel al Señor. Oh, que vendrán problemas. Sé fiel. Y Él te guardará. La iglesia y los cristianos del siglo XXI presentan situaciones similares a las que enfrentaba la iglesia en Esmirna. Y el Cristo glorificado tiene ese conocimiento, porque le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Tendréis tribulación por 10 días. El Cristo glorificado le dice a la iglesia en el siglo XXI. El Cristo glorificado te dice a ti como parte de esa iglesia en expectativa: yo sé de tus padecimientos. Yo sé de tu pobreza y de tus limitaciones de recursos. Yo sé que eres provocado continuamente. Yo sé que hasta sufres persecución. Yo sé tus preocupaciones. Pero el Cristo glorificado no tan solo sabe lo que tú pasas y lo que pasa en la iglesia en el siglo XXI, sino que también el Cristo glorificado te dice: óyeme bien, no temas en nada. No temas en nada, porque yo soy tu protección. No temas en nada. El Cristo glorificado te dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué conoce tus obras y mis obras? Porque Él está contigo y conmigo en todas nuestras situaciones. Nunca estamos solos. El Cristo glorificado te dice: yo te daré la corona de la vida. Yo, dice el Cristo glorificado, yo soy tu provisión. La iglesia en expectativa sabe el precio de la victoria. Esmirna tenía que aprender el precio de la victoria. ¿Conoces tú el precio de la victoria?
el Cristo glorificado te dice: un día apareceré ante ti y te diré: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El precio de la victoria. Que Dios te bendiga grandemente.